segunda lección del libro de Esther, capítulo 1. En esta ocasión vamos a estar viendo que Vasti perdió su trono. Es maravilloso pues poder estudiar este libro y donde encontramos muchas verdades que las podemos aplicar en nuestra vida cotidiana como creyentes. Les suplicamos que tengan abiertos sus folletos y llenando los espacios en blanco, y también que puedan abrir las escrituras para poder leer los versículos de la palabra de Dios. En esta ocasión queremos también llevar una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos en el estudio de su palabra. Señor Dios, te rogamos, te suplicamos, Señor, que sea tú guiándonos en este estudio. Que los estudiantes puedan estar atentos, Señor, a tu palabra y puedan aprender, Señor, y igual tu siervo usa sus labios para poder enseñar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Bien, entonces estamos en el capítulo 1 del libro de Esther, donde encontramos pues la historia de esta maravillosa mujer que Dios usó para continuar con su plan. Y vemos aquí la providencia de Dios, cómo Dios está preservando su pueblo. Y la primera pregunta que necesitamos contestar es cómo llegaron a Persia estos judíos descritos en el libro de Esther. Recuerden que el pueblo de Israel, por su desobediencia, fue llevado cautivo por los babilonios. Y fue allí donde ellos pues se establecieron por muchos años. Dios los llevó como disciplina para que fueran sometidos bajo el dominio de los babilonios. Entonces vemos que posteriormente a esto los babilonios fueron conquistados por los medos persas. Y es ahí donde los medos persas le dijeron al pueblo de Israel que podían volver a Jerusalén, pero muchos judíos no quisieron regresar. Tenían muchos bienes materiales, tenían propiedades muy valiosas, tenían dinero, tenían oro, plata, tenían muchas cosas que ellos no querían dejar, y por lo tanto se sentían cómodos vivir allí dentro del reinado de los persas. Pero pues surge un hombre llamado Amán, y ese hombre pues le va a hacer la vida imposible al pueblo de Israel. Y es allí donde aparece Esther y Mardoqueo, dos personas que Dios va a usar durante este libro. Vamos a ver muchas cosas importantes, como Dios su providencia actúan dentro del desarrollo de que quieren destruir al pueblo de Israel. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es la selección personal de Esther, y eso está en el capítulo 1, versículo y capítulo 2 hasta el 23. Pero necesitamos antes de esto poder ver el primer punto, la enorme fiesta del rey, y está en el capítulo 1 del libro de Esther y versículo 1 al 22, pero mientras vamos a leer el versículo 1 al 8, y dice: aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey
otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos de diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según su voluntad de cada uno. Así que pues vemos aquí estos primeros 8 versículos que nos van a arrojar alguna información para que veamos cómo se desarrolla la historia de Esther. Entonces vemos aquí que hasta el versículo 8, bueno, la primera pregunta que vamos a contestar es la siguiente: ¿por qué hizo Asuero este banquete? ¿Por qué hizo Asuero este banquete? Bien, hay una razón implícita y una razón expresa. La razón implícita la encontramos en el versículo 3, sobre todo. Versículo 3, que dice: en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Bueno, sabemos que por la historia de Asuero, que Asuero atacó a Grecia, pero antes llamó a sus líderes planeando, diciendo qué hacer, cuándo atacar y cómo hacerlo. Ellos perdieron esa guerra, pero Asuero no sabía que eso iba a pasar. Un historiador llamado Heródoto, este hombre escribió sobre este evento, y él dice que mi intención es tender un puente sobre el Esponto y llevar a través de Europa un ejército contra Grecia para vengarme de los atenienses por los males que le causaron a los persas y a mi padre. Heródoto escribió acerca de esto, pues el rey estaba con el propósito de vengarse por lo que le habían hecho a su padre. Lo que pasó fue que el padre de Asuero, Darío, previamente había atacado a Grecia y perdido la guerra, regresando humillado a Persia, muriendo finalmente. Su hijo Asuero tomó el trono y ahora quería vengarse por la pérdida de su padre. Así que él tuvo esta reunión con sus generales y sus líderes para planear otro ataque contra Grecia, con la esperanza de tener éxito esta vez. Y también vemos, además de eso, el otro propósito expresado es lucir su orgullo. Y vemos aquí lucir su orgullo, y vemos pues que en el versículo 4 dice: para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Entonces esa es otra de las cosas que quería hacer este rey. Pues en este caso, en el versículo 4 vemos claramente que
él pues tenía el propósito de mostrar todo lo que tenía, y eso lo hace la gente por orgullo, le gusta mostrar las cosas. A veces nosotros hacemos esto y debemos tener cuidado también, de no querer impresionar a otros con lo que tenemos, sino aprender a vivir con humildad para el Señor, acordándonos que nosotros somos producto de la gracia. Debemos ser agradecidos por lo que Él nos da y debemos ser buenos administradores de las cosas materiales que Él nos provee. No es para gloriarnos en nosotros mismos, es para ser usados para el propósito de Dios. Las cosas que nos pertenecen pueden ser usadas como instrumentos para el Señor, o puede volverse un ídolo. Lo que tienes, ¿es un instrumento o un ídolo? Es una buena pregunta. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quiénes estuvieron presentes al final de la fiesta? ¿Quiénes estuvieron presentes? Bien, vamos a verlo aquí. Que en el versículo 3 que leímos nos arroja la información y dice que todo el pueblo de Susa, según el versículo 5 al 6, versículo 5 al 6, todo el pueblo de Susa. Ahora entonces vemos que la reunión había sido muy grande y describe tal como iba a ser esa fiesta también. Otra pregunta: ¿cuál fue la principal actividad en que se participaba voluntariamente? ¿Cuál fue la principal actividad donde se participaba voluntariamente? Bien, entonces vemos aquí que la respuesta es la borrachera. No estaba obligado nadie a emborracharse, era voluntario el que quisiera tomar licor. No se les obligó a hacerlo, pero la persona promedio, cuando se le pone licor delante de él, no tiene el autocontrol para decir no. Esta borrachera causó muchos problemas, como vamos a ver. Quizás algunos de nosotros tuvo un problema con la borrachera. Puede arruinar tu matrimonio, puede arruinar tu familia, tu trabajo. Si eres creyente puedes perder tu testimonio. No es el único pecado en la Biblia, pero es una de las obras de la carne. Y lo que nos viene a la mente entonces la siguiente pregunta: ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Vemos entonces, número 1, la borrachera puede causar muchos problemas en la vida. Ahora Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 1 dice: el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos, se comporta sabiamente. Entonces vemos aquí que Dios es claro que si te emborrachas con alcohol, no eres sabio. Proverbios también, capítulo 21, versículo 17, dice: el que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. En este versículo 17 dice que ser borracho te afecta económicamente, y es triste que algunas personas que tienen poco dinero dejan su dinero en la cantina y su familia pues se queda sin nada. Veamos el Proverbio 23, versículos 20 al 21. Dice: no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Estos dos versículos dice que las consecuencias negativas de la borrachera es pues que te llevan a la pobreza.
Vemos el siguiente versículo, Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 35. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora un trago. Entonces vemos aquí que a través de este proverbio vemos que el vino lo que provoca es peleas, quejas sin causa, heridas, moretones y todo este tipo de cosas. Si vemos una cobra, como la compara aquí el versículo, le diremos nosotros, muérdeme. No. Versículo 34 es muy interesante. Si estás en un barco y te acuestas, ¿qué sientes? Que todo da vueltas. Y el versículo 35, ¿qué haces cuando pasa el efecto? Quiero más, quiero más. Entonces la gente no se sacia. Por tanto, entonces observar estos asuntos acerca de la borrachera, porque eso era lo que estaba pasando allí con este rey y con su pueblo. Vemos entonces una ilustración aquí al final cómo pues queda la gente cuando está demasiado borracho. Puede terminar así de esta manera. Número 2. La embriaguez conduce a muchos problemas personales. La embriaguez conduce a muchos problemas personales. ¿Cómo? Veamos, literal A. Noé se embriagó y actuó descaradamente en su desnudez. Ahora entonces vemos ahí que era un problema. El hombre estaba borracho y se desnudó. Y lo tuvieron que ver uno de sus hijos y le llegó pues un problema a este varón también. Número 2, literal B, Lot se embriagó y sus hijas cometieron incesto con él. Literal D, Ela se embriagó y fue asesinado por Sinri. Literal E, Ben-Hadad y todos sus reyes aliados se embriagaron antes que todos ellos fuesen muertos, excepto Ben-Hadad. Belsasar se embriagó con los líderes de Babilonia y su reino fue tomado en aquella misma noche. Los cristianos de Corinto se embriagaron en la reunión de la iglesia y abusaron de la cena del Señor, por lo que algunos sufrían la muerte como resultado la máxima disciplina del Señor. Literal H. Asuero se embriagó e hizo una decisión muy necia en cuanto a su mujer Basti, y lo vamos a ver en este capítulo 1. En Proverbios 31:4 dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No es cierto únicamente para los reyes, sino para los líderes de la iglesia y para todos los creyentes también. Ahora entonces, en el punto número 3, vemos aquí la embriaguez descalifica a un hombre de liderazgo espiritual. La embriaguez descalifica a un hombre de liderazgo espiritual como anciano o diácono en la iglesia local. Bien, entonces, ¿qué dice la Escritura con respecto a esto? Bien, vamos a leer algunos versículos que nos pueden ayudar. En la primera carta a Timoteo,
En la primera carta a Timoteo vemos aquí en el versículo 2 al 3. Vamos a leer esos versículos, que son unos versículos para los ancianos o pastores. Y vemos en el versículo 2 y 3, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amables, apacibles, no avaro. En el versículo 8 también dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces vemos si un pastor o un diácono es adicto al vino, él mismo se descalifica. Nadie quiere un líder espiritual que tenga este problema. Ahora bien, Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino para tu estómago, por razones medicinales. En 1 Timoteo 5:23, pero dijo un poco, no dijo mucho vino, un poco. En estos días no tenemos necesidad de tomar vino porque tenemos medicamentos para el estómago. En ese tiempo era necesario. Pero podrás decir, pero yo no tomo vino, yo tomo vodka. Para eso también se aplican estos pasajes. Veamos el siguiente punto. Número 4. Como creyentes en Cristo debemos tener por meta hacer la voluntad de Dios y glorificar al Señor Jesucristo, viviendo de una manera diferente a lo que hacíamos antes de ser salvos por la gloria o por la gracia de Dios, incluso en el área de la embriaguez. Podemos entender que la gente no salva tenga problemas serios con la borrachera, pero si tú has sido salvo por la gracia de Dios, tienes el Espíritu Santo como resultado, debería de ser tu deseo vivir de manera diferente a como vivías antes de ser salvo. Debería ser un deseo tener como tu meta hacer la voluntad de Dios. Así como dice el apóstol Pedro en su primera carta. El apóstol Pedro en su primera carta escribe una recomendación muy importante para los creyentes. En el capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para hacer o para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces el apóstol Pedro dice que aquí en estos versículos que porque Jesucristo sufrió por nosotros en la cruz para proveernos la salvación ahora que somos salvos, deberíamos de tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, aunque esto significa sufrir por Cristo. Y si vivimos de manera diferente al inconverso, quizás va a haber persecución, quizás se burlen, quizás hablen mal de nosotros, pero no importa, lo que importa es la voluntad de Dios, porque hemos sido salvos por su gracia. Pero tenemos que ser sensatos acerca de esto y evitar las tentaciones. Bien, punto número 5. Los creyentes deben evitar andar en comunión con un creyente carnal que posee el hábito de la borrachera. Es algo
interesante esta pregunta, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de la gente piensa, ¿no?, que ya los creyentes ya no se pueden emborrachar, y todavía hay creyentes que después de ser salvos se emborrachan, como dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 5. En esta carta Pablo da algunos consejos en cuanto a la borrachera. Veamos qué es lo que dice en el capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni os unáis, ni comáis. Es decir, el consejo de Pablo es alejarse de este tipo de creyente. Veamos también entonces qué problemas, ¿no?, causa la borrachera. Es una enfermedad, dicen muchos. La borrachera es una enfermedad, por lo tanto yo no puedo dejar de ser adicto al alcohol. Pues fíjense bien que es un pecado, no es una enfermedad. Entonces vemos que la borrachera puede afectar tu cuerpo. El mundo nos dice que es una enfermedad, pero la Biblia dice que es un pecado. Por lo tanto, no debemos de practicar este hábito. Punto número 6. En lugar de estar ebrio de vino, todo creyente debe estar lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu, según Efesios capítulo 5, versículo 18. Pablo nos da un consejo ahí para los creyentes. En el capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿A quién está escribiendo Pablo? A creyentes. ¿Cuál es la implicación de este versículo? Que un creyente puede llegar a emborracharse, pero dice, no lo hagas. En lugar de eso, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando alguien se emborracha con vino, esto afecta cómo habla. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, también afecta cómo habla. Dice cosas acerca del Señor y cosas que ayudan a la gente. Cuando alguien se emborracha, afecta su manera de caminar. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, afecta nuestro caminar cristiano, nuestra vida diaria. Hay personas que cuando toman vino se vuelven valientes. Cuando estamos llenos del Espíritu, Dios nos va a dar valor y poder pasar quizás las vergüenzas que muchas veces tenemos para dar testimonio de Cristo. Esas vergüenzas muchas veces es cuando estamos en la carne, pero cuando estamos llenos del Espíritu vamos a tener el valor de dar testimonio de que somos creyentes. Entonces el consejo de Pablo es: no te emborraches con vino, sino sé lleno del Espíritu Santo. Bien, vamos a pasar entonces al punto número 2, el insensible mandato del rey, según los versículos 9 al 11. El insensible mandato del rey. Veamos estos versículos 9 al 11 en el libro de Esther que estamos viendo. Entonces, dice estos versículos: asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. En el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Basta, Arbona, Bigtá, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia,
para mostrar a los pueblos y a los príncipes de su belleza, porque era hermosa. Entonces, la primera pregunta que tenemos con respecto a estos versículos: ¿qué estaba haciendo la reina durante este banquete? Bueno, ella tenía su propia fiesta con las demás de la corte. Entonces, si el rey tenía una fiesta, la reina también había hecho su propia fiesta. Aquí tenemos la introducción de la reina Vasti. Vasti significa un título, o que significa mujer hermosa. Es un título que significa mujer hermosa. También el nombre persa es Amestris. Y es la madre de Artajerjes, tercer hijo de Asuero, quien sucedería a su padre como rey. Entonces vemos algunos datos de Vastis, una mujer, ¿verdad?, que va a perder su trono. Es interesante notar que aunque ella va a ser destituida, todavía va a tener una influencia tremenda en el imperio persa por causa de su hijo Artajerjes. Entonces la reina Vasti hace una fiesta con otras mujeres mientras sus esposos están tomando. Otra pregunta: ¿qué deberían hacer los eunucos del rey? ¿Qué deberían hacer? Traer a la reina Vasti ante el rey, según los versículos 10 al 11. Según los versículos 10 al 11 que ya leímos. Entonces vemos que la reina pues fue solicitada por el rey. Y otra pregunta: ¿qué incluía este mandato? ¿Por qué fue ordenado? Bueno, la razón la encontramos en el versículo 11. En el versículo 11, que trajese a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Entonces en este versículo 11 vemos la razón que la reina Vasti llevara la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Entonces vemos entonces cuál es el problema con esto. ¿Es correcto exhibir a su esposa en frente de todos estos borrachos? Probablemente fue ordenado que viniera vistiendo solamente su corona. Y como resultado, vamos a ver que ella tuvo una reacción muy severa hacia la orden de su esposo. Lo que Asuero quería era tan depravado que ella iba a estar dispuesta a perder su papel de reina, rehusándose a obedecer. Tenemos a un esposo ordenando a su esposa a hacer algo perverso. Entonces tenía razón esta mujer. Bueno, aquí simplemente la respuesta es que la reina Vasti llevara la corona real y mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Bien, veamos otra pregunta. ¿Qué pueden aprender de esto los creyentes casados? ¿Qué pueden aprender de esto los creyentes casados? Número 1. Que la llenura del Espíritu Santo es esencial para un matrimonio facultado sobrenaturalmente. Y vamos a ver algunos versículos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, que ya lo leímos, pero es importante volver a repetirlo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.
En Efesios capítulo 5, versículo 18, en este capítulo Pablo habla del matrimonio. En el capítulo 6 habla de la familia. Pero antes de esto dice en el versículo 18 que el creyente soltero o casado debe ser lleno del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu asume que tenemos el Espíritu. ¿Cómo es que alguien recibe el Espíritu Santo? ¿Es por imponer las manos sobre alguien? No. ¿Es por hablar en lenguas? No. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Veamos en el capítulo 1 de Efesios, versículo 13. Dice la manera como recibimos el Espíritu Santo. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos oyeron el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día en la cruz. Él pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y en el tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Ellos oyeron el evangelio y creyeron en Jesucristo y fueron sellados con el Espíritu Santo. No hay alguien en este tiempo que haya creído en Jesucristo y no haya sido sellado por el Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí desde el momento en que pone su fe en Jesucristo. Pero ahora tenemos el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Y la idea aquí es recibir poder del Espíritu Santo. Él quiere darnos poder y hacer la voluntad de Dios. Y cuando estamos en comunión con el Señor, con una actitud, que esta actitud debe de ser rendida al Señor, dependiendo en Él, el Espíritu Santo puede darnos el poder para cumplir nuestros deberes como esposos cristianos o esposas cristianas. Número 2. Que la esposa cristiana debe estar llena del Espíritu y debe recordar la importancia de respetar la posición del marido como cabeza del hogar. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén con sus maridos en todo. Someterse significa que la mujer respeta la autoridad del marido y se pone bajo su autoridad voluntariamente. No significa que es esclava, sino reconocer que es la persona que toma las decisiones final en el plan de Dios. Así que necesitamos recordar que Él está a cargo. ¿Por qué dice Dios esto? Porque a las mujeres les gusta mandar a sus esposos. Ninguna de las esposas muchas veces quiere someterse. La tendencia de la naturaleza pecaminosa de una mujer puede ser controlar a su esposo. La tendencia de la naturaleza pecaminosa del hombre es abusar de su autoridad y aplastar a su esposa. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, Él puede darnos el poder para cumplir la voluntad de Dios. Las esposas, Dios quiere que ustedes respeten a sus esposos como lo haría el Señor. Pero ustedes me dirán, ustedes no conocen a mi esposo, no se parecen nada a Jesucristo, pero lo necesitan hacer como si fuera para el Señor. Y a lo mejor las esposas están pensando, ¿y qué deben hacer ellos? Veamos el punto número 3. Punto número 3, que el esposo cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo
y debe tener presente la importancia de amar sacrificialmente a su mujer. En el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Efesios capítulo 5, versículo 25. Las mujeres, sus esposos no son mejores que ustedes, por eso someterse a ellos es una respuesta funcional, y la clave al someterse es confiar en el Señor, confiar que el plan de Dios es el mejor y que Él va a cuidarte. Hombres, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu para amar a nuestras esposas en la manera que seamos hombres que de una manera sacrificial como Jesucristo, pues amemos a nuestra mujer. Jesucristo dio su vida por la iglesia y nosotros debemos estar dispuestos a sacrificarnos para satisfacer las necesidades de nuestras esposas. Este es el plan de Dios para la esposa y los esposos. A veces los esposos abusan de sus esposas verbalmente, físicamente, y si esto es lo que ustedes están haciendo, se llama pecado. El Espíritu Santo quiere cambiar esto. Algunas mujeres tratan a sus perros mejor que a sus esposos. Esto trae deshonra al Señor. Número 4. Que el fracaso de no estar lleno del Espíritu Santo y no cumplir con los roles dados por Dios conduce a muchos problemas matrimoniales. Veamos Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a ser personas que Dios quiere que seamos en nuestros matrimonios. Los esposos no se van a sacrificar por sus esposas, y las esposas no van a respetar a sus esposos, y nuestros matrimonios van a tener muchos problemas. Dios tiene el plan mejor si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que seamos en nuestro matrimonio, aún si su esposo no lo hace o si su esposa no lo hace. A veces yo doy consejos a los matrimonios y digo al hombre: ¿estás dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo y amar a tu esposa, así como Cristo amó la iglesia? Y él dice: no. Entonces le pregunto a la esposa: ¿estás dispuesta a ser llena del Espíritu Santo y respetar a tu esposo y cumplir con el plan de Dios? Y ella dice: no. Entonces le pregunto a alguien: ¿estás dispuesto a ser una persona dispuesta a criticar a estos carnales? Y muchas personas dicen sí. Bueno, porque lo que pasa es que no están dispuestos a vivir en el espíritu, sino en la carne. Finalmente hay alguien dispuesto a hacer lo que Dios quiere que sea. Alguien necesita estar dispuesto o nada va a cambiar. Tanto la esposa como el esposo necesitan cambiar. Veamos, muchas veces las esposas no respetan a sus esposos y terminan de esta manera. Así no. O a veces los esposos a sus mujeres las sometan de esta manera. La deliberada negativa de la reina. Vamos a ver el versículo 12. Versículo 12 en Esther. Versículo 12 dice: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio
de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces vemos aquí algunas cosas interesantes. ¿Cómo respondió la reina a este egoísta e insensible mandato? Ella se negó. Al rechazar el mandato de Jerjes Vasti, desafió la autoridad de un hombre, desobedeció las órdenes de su marido, desafió el mandato de un rey. Son cosas muy fuertes, ¿no? Cosas muy fuertes. ¿Ustedes creen que el rey estaba acostumbrado a que alguna persona rehusara cumplir con sus órdenes? A veces quizás por un minuto hasta que le cortaban la cabeza. Ella rehusó al rey, rehusó a su esposo. Ella no quiso desfilar frente a ese montón de borrachos. Y la mayoría de eruditos judíos opinan que ella debería de venir sin ropa, solamente con la corona para mostrar su belleza. Entonces era algo malvado que quería hacer este rey. ¿Cómo reaccionó Asuero al desacato de Vasti? Bueno, esta pregunta se enojó mucho. Estaba borracho y fue avergonzado por su esposa y tenía un problema serio con la ira. ¿Qué dice Proverbios con respecto a la ira? Bien, en el libro de Proverbios muchas veces encontramos como Proverbios 16:32, Proverbios 25:28 y Colosenses 3:8 habla acerca de esto. En el Proverbios 16:32 habla de la ira, en Proverbios 25:28 habla de lo que no controla sus emociones, y en Colosenses 3:8 dice palabras deshonestas. Imagínate a este hombre enojado. ¿Qué es lo que no podía decir? ¿Quién tiene estos problemas? Enojo, ira, mal temperamento. Y algunos hombres, cuando no son obedecidos o no consiguen lo que quieren, están muy enojados. ¿Cómo se atreve a desobedecerme? Hay hombres que hablan así a sus esposas. ¿Es así como Cristo ama a su iglesia? Yo no lo creo. Esto es la obra de la carne. No necesita el Espíritu para actuar así. Bien, entonces una pregunta. ¿Tenía razón la reina de negarse a esta orden? Sí, el pasaje no nos indica. El pasaje no nos indica la respuesta correcta, pero la mayoría de la Biblia dice, lo hace, y la mayoría de los maestros de la Biblia piensan que ella hizo lo correcto al rehusar obedecer este mandato. Hay límites para la sumisión. Importante, ¿no? ¿Tenía razón el rey en reaccionar como lo hizo? No, reaccionó con orgullo. Bien, entonces el rey tenía un ego muy grande. ¿Qué puedes aprender de esto? Número 1. Que la gente que está en autoridad debe recordar que toda autoridad procede de Dios y que tiene sus límites. Como líder en la iglesia, tenemos autoridad para pedir a cualquier persona en nuestra iglesia que haga cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios. No. Debemos siempre obedecer a Dios y como resultado someternos a nuestros ancianos como al Señor. Si un líder espiritual te pide que hagas algo contrario a la voluntad de Dios, no lo hagas. Número 2.
¿Qué tiene que afirmarte en tus convicciones personales? Pero tienes que asegurarte de que sean de naturaleza bíblica al llevarlas a cabo con sabiduría. Bueno, hay gente que han sido muchas veces insensatas al cumplir en sus convicciones personales y no han hecho las cosas con sabiduría, y esto es un gran problema. Es un gran problema. Veamos el punto número 4. La resultante destitución de la reina. Versículo 13 al 21. Versículo 13 al 21. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, ¿por qué así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho? Y estaban junto a él Casena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Menucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no habían cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Menucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poco estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de nuestra majestad y se escriba entre los reyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantada, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Menucán. Pues envió carta a todas las provincias del rey, y a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entonces vemos en estos versículos, del versículo 13 al 21, que el rey pidió un consejo. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? ¿Qué tenían los líderes persas por la ¿qué temían los líderes persas por la negativa desobediente de Vasti? Bueno, la respuesta es que otras mujeres se envalentonaran a no someterse a sus maridos. Entonces ellos tenían temor de que las mujeres se sublevaran, que fueran en contra de ellos. Hay algo de humor en esto. Tenemos al rey, y este necesita reunirse con todos sus consejeros para preguntarle: ¿qué debo hacer con mi esposa?
y ellos temen que las mujeres de la corte se den cuenta de lo que hizo Vasti y se van a rebelar contra sus esposos. ¿Saben qué es irónico de todo esto? Que antes de que el libro de Esther termine, este mismo rey va a pedir consejo a su esposa Esther. ¿Qué debo hacer? Bien, hay otra pregunta aquí. ¿Qué propuso Memucán a Asuero que hiciera? Bueno, dar la corona de Vasti a alguien más, según el versículo 19 que leímos. Recuerden que cuando un decreto real daba en Persia, no podía ser revocado, así que la recomendación era dar el puesto de Vasti a otra mujer. ¿Qué efecto debería tener esto? Según el versículo 20, piensan que todas las mujeres honrarán a sus esposos después de esto. Y bueno, entonces ellos quieren como poner una curita sobre la herida, ¿no? Pero esto no tiene resultados positivos. Veamos lo siguiente también. ¿Cómo respondió el rey a esta proposición? Estuvo neciamente de acuerdo. Hubiese sido mejor que el rey se humillara admitiendo: yo pedí a mi esposa hacer algo necio. Hubiera sido un buen ejemplo a los otros hombres, pero no lo hizo. Otra pregunta. ¿Qué era intrínsecamente necio en todo esto? Que mientras Asuero podía dirigir la nación más grande del mundo, no podía dirigir sabiamente a su mujer. Esto es verdad con algunos hombres. Ellos dirigen una iglesia, pero no pueden dirigir a sus esposas. Tenemos un dicho que dice: quien lleva los pantalones en la casa, y algunos hombres dicen: yo, pero mi esposa me los pone. ¿Eso qué indica? Pues que la mujer manda. Ahora entonces, la proclamación real del rey según el versículo 22. Pues envió carta a todas las provincias del rey, y cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirme su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Bien, entonces este decreto llegó a ser ley, y la historia nos dice que los persas eran muy efectivos en la comunicación. Cada 20 días tenían caballos descansados para llevar el correo por todo el imperio en una manera muy rápida. ¿Qué puedes aprender de todo esto? Número 1, sobre ti mismo. Pecados como la ebriedad y el enojo y el orgullo pueden tener efectos devastadores en tu vida. Esta es una advertencia que debemos tomar en serio en nuestra vida. La borrachera va a devastar tu vida, y quizás pienses que nunca vas a ser borracho, pero quizás tienes problemas con la ira no controlada o el orgullo. Y esto también tiene grandes efectos sobre nuestra vida. Dios quiere darnos victoria sobre estos pecados. Número 2. Sobre tus convicciones debe asentarse con firmeza sobre principios bíblicos, dejando los resultados a Dios. Si estamos convencidos de que algo es verdad en la palabra de Dios, debemos pararnos firmes en estos principios, dejando los resultados al Señor. Es posible que perdamos el trabajo, pero Dios nos va a cuidar.
puedo perder la iglesia, puedo perder mi ministerio, si predico la palabra o si hago lo correcto. Dios va a cuidarnos. Necesitamos dejar los resultados al Señor, confiando en Él, haciendo lo correcto delante de Él. Número 3. Sobre tus circunstancias, la vida no es siempre justa. Vasti hizo lo correcto. Ella rehusó obedecer a su esposo, pero como resultado, ella ya no fue una reina. A veces, cuando hacemos las cosas correctas, no significa que las circunstancias serán buenas, pero Dios va a ser honrado y debemos dejar los resultados a Él. Número 4. Sobre tu Dios, Él está obrando providencialmente su voluntad en tu vida. Dios va a usar la destitución de Vasti para elevar a Esther y cumplir su voluntad. Cuando vemos hacia el futuro, no podemos ver la providencia de Dios porque no sabemos cómo Él va a actuar o proveer. Pero cuando vemos hacia atrás, entonces podemos ver la provisión de Dios. Hemos llegado al final entonces de esta lección y esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Dios te bendiga, mi hermano.